Hola, buenas tardes. Quería empezar haciendo un pequeño anuncio para la sesión de la siguiente semana, que va a ser una sesión distinta bueno, esta y la de la siguiente semana, ambas van a ser un poco en un formato distinto. La de la siguiente semana va a ser en el Teatro Carlos Lazo, ahí es donde vamos a hacer la sesión de cierre, y hemos invitado a una serie de amigos, gracias, unos arquitectos con los que comparto generación, o sea, pasamos algunos por aquí por la facultad al mismo tiempo, el caso de Sebastián Mariscal, el caso de Mauricio Rocha, aunque es un poquito más viejo, y mi caso, pero también al mismo tiempo en paralelo, pues por ahí andaba Michelle Rocking en la Ibero, y cuando yo empecé mi carrera, tuvimos ahí algún momento como donde hicimos algún intento de trabajo juntos y demás, y desde entonces hemos sido muy amigos también. Y por otro lado, está invitado también mi padre, Félix Sánchez, del que ya les he hablado bastante y que lo han visto aquí en la cátedra también. Y por último, Juan Soler, que es uno de los socios de la oficina de JSA que nos dejó este año, se fue por su cuenta en junio, pero estuvo 10 años en la oficina y me parecía como muy importante invitarlo también a esa sesión. Entonces va a ser una sesión más como una mesa redonda, moderada por Gabriel Martínez, que está sentado aquí en el auditorio, y un poco lo que les queremos pedir es, si en la página de la oficina, en la página Facebook de la oficina, quieren hacernos algunas preguntas que puedan ir subiendo durante la semana, para que las podamos ir leyendo y ir acomodando, y que de alguna forma las podamos también presentar. Es una sesión de 1 hora y media, entonces tampoco va a ser fácil como abrirlo a preguntas y respuestas como lo hacemos aquí. Entonces creemos que esa puede ser una buena fórmula, ¿no? Como ir un poco calentando la mesa desde una semana antes. Estas dos sesiones se llaman radiografías, y comentaba el director, el arquitecto Massari, decía que de todas las sesiones entendía qué era lo que iba a pasar, pero que no entendía qué iba a pasar hoy y la siguiente sesión. Y a lo mejor un poco, pues como han visto, este tema de hablar de la práctica, para mí ha sido también un poco irlo armando, irlo construyendo en el proceso de la misma cátedra. Algunas cosas sin duda tuvieron un plan y fueron organizadas de cierta manera, pero estas últimas dos sesiones yo siempre tenía un poco como la duda de cómo las íbamos a acabar de hacer. Entonces, la idea que tuvimos para esta primera sesión de radiografías tiene que ver con justamente eso, como hacerle una radiografía a la oficina, tratar de mostrar algunas de las cosas que pasan pues, un poco bajo la superficie de los proyectos, y pensé que lo mejor era poder convocar a un grupo mismo de la oficina, de gente que está trabajando en diferentes áreas, y que pudiéramos hacer una presentación colectiva, y que de alguna manera pudiéramos como transparentar ciertas cosas que suceden en la oficina y que difícilmente las puedo presentar yo incluso, o presentarlas en una sesión de proyectos, ¿no? Eso con la idea incluso para mí también, poder ver cómo funciona, qué cosas incluso vemos, o sea, como desde mi óptica, desde la de los que trabajan en JSA o desde la óptica de ustedes, cómo vemos esto de la radiografía de la oficina. Y entonces un poco la sesión de preguntas y respuestas pues también pues podrá estar, creo que muy rica el día de hoy, porque podemos como tener diferentes ángulos, puntos de vista, temas de incluso generación, ¿no? Desde los más chavos o algunos más viejos de la oficina, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría, como van a ser 8 presentadores, me gustaría arrancar ya y ya no perder más tiempo, y nada más pedirle a cada uno de los que va a presentar
que se presente, que diga cuánto tiempo lleva en la oficina, algún comentario que quiera hacer y que arranquen, ahora sí que en el orden que ustedes ya se organizaron. No sé si vale la pena que estén ya todos aquí, probablemente sí, ¿no? Entonces, si quieren, pasen y arrancamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Edith Razo, yo estoy encargada del área de maquetas. Yo llevo en JSA trabajando 9 años, el próximo enero los cumplo. Y bueno, nos acabamos de presentar y yo voy a empezar la exposición hablando un poco de cómo funciona el área de maquetas. Yo soy Ana Yetzi, también formo parte del equipo de maquetas. Y en marzo del próximo año cumplo 7 años. Y pues bueno, un extra es que ha sido una experiencia muy padre estar en JSA y espero que con todas estas cátedras se animen y vean que la arquitectura es bonita. Hola, yo soy Laura Natividad. Llevo 4 años fija, voy a cumplir 4 años fija en JSA y 9 yendo y viniendo. Y pues bueno, nada, les platicaré después de lo que hago. Y yo soy Jorge González, soy de Michoacán, de Uruapan, llevo en la oficina 3 años y generalmente como que a mi área le toca la parte de cultura y también concursos. Y también va a llegar ahorita mi amigo Santiago, que también está en lo mismo, y que se presente él, ¿no? Hola, yo soy Ana y estoy, casi el próximo año voy a hacer 2 años en el despacho y estoy en el área de investigación. Hola, ¿qué tal? Soy Adolfo, llevo 1 año en la oficina. Pues también soy de acá de la UNAM, veo por ahí caras conocidas de maestros, compañeros y hasta alumnos por ahí. Hola, soy Francisco Martínez, unos de ustedes también me conocen, estoy en el Macheto, voy a cumplir 7 años en mayo del año que entra en la oficina. Mi área es el proyecto ejecutivo y construcción. Buenas noches, ahorita volvemos. Bueno, a mí me gustaría mostrarles brevemente la forma en la que trabajamos en el área de maquetas. Quise empezar con esta imagen, que es un despiece de la maqueta de un edificio entre tantos que tenemos en la oficina, porque en mi caso, como les comentaba, yo tengo 9 años en la oficina y antes de esto estuve en otros trabajos y me he enfocado mucho al área de las maquetas. Antes las maquetas, como ustedes saben, era a base de planos, nos daban los planos y con ellos cortábamos material, todo con cúter, y como ahora todos ustedes saben, pues la máquina láser vino a cambiar esto. En la oficina tenemos una máquina, lo cual hace que el trabajo pues sea súper rápido, podemos sacar muchas maquetas de forma express. Y bueno, nosotros hacemos maquetas de todo tipo, somos un grupo aproximado de 5 personas, ha habido más, ha habido menos, dependiendo la cantidad de trabajo que haya en la oficina. Y nos enfocamos, para Javier es muy importante trabajar con maquetas de estudio, porque para él la maqueta es una herramienta en el proceso de diseño. O sea, la maqueta no es algo que a él le importe tanto como algo que se vea bonito, que digo, eso sí es importante, pero para él el ir viendo cómo el proceso, cómo el diseño va creciendo a través de una maqueta es lo más importante. Aquí les traigo un ejemplo de una idea inicial. Este es un proyecto en la calle de Durango, en la colonia Roma. Son 2 tomas, solamente es la idea, muchas veces hacemos maquetas no de planos, sino simplemente de lo que nos platican, de una poligonal, vamos rápido, lo cortamos en la láser y armamos esto. Maquetas de trabajo, o sea, es algo que se utiliza mucho porque es una herramienta para el diseño para toda la gente que está en el área de taller.
Y bueno, hacemos también ya todas las maquetas que se necesitan en el despacho, las hacemos nosotros, nada se manda a hacer. Este mismo proyecto que les enseñé, la fase de estudio, de conceptualización, ya la tenemos de una manera final, porque hacemos también maquetas para presentación para el cliente cuando necesita Javier o los socios ir a venderle la idea a alguien que no es arquitecto, el llevarle la maqueta y pues que le entienda. Sobre todo hacemos maquetas para concurso y también tenemos una relación muy directa con la promotora, que en ese momento creo que ya todos saben cómo funciona. Todas las maquetas que la promotora va a vender, nosotros también las hacemos. Entonces son como varias fases que nosotros abarcamos y bueno, en este proyecto lo pudimos notar. Rápidamente les voy a mostrar un proyecto que es muy representativo o que es importante para mí porque desde que yo entré está y es ICA, y a través de las maquetas podemos ver las fases por las que ha pasado. O sea, en ese momento no teníamos una máquina láser, éramos un equipo, entre ellos mucha gente de aquí de la UNAM y todo a mano. Este es un detalle también hecho a mano, es una maqueta de este tamaño, todo lo hacíamos a mano, vigas unos, escaleras otros, era un corte por fachada, puro estudio. O sea, eso era para nosotros, no para ir a mostrarlo. Pasan los años y bueno, cambia por muchas cosas, se convoca otro concurso, JTCA otra vez gana y viene esto con otra idea. Esta es otra. Y estamos justamente en otra que hagan de cuenta que es esto, pero con 2 pisos más. Este es un ejemplo de maqueta de estudio. Como ven, es una caja rápida. Esta es la fachada de Liverpool en Puebla. Es una impresión nada más. Traemos otros ejemplos donde hemos usado la láser. Ni siquiera es una maqueta completa, es una esquina, es el detalle, es solo para ver qué nos gusta, que no es mero estudio. Okay. Bueno, yo les voy a mostrar un poco de específicamente cómo vamos trabajando las maquetas. De las que habló ahorita Edith son de estudio, pero tenemos también maquetas de presentación, que estas maquetas son las que utilizamos como para que el cliente se enamore realmente del proyecto, para que lo entienda bien, para que quede empapado bien de todos los detalles que trae el proyecto, ¿no? Este es un ejemplo de la biblioteca de Monsiváis, que está en la Ciudadela. Como ven, utilizamos materiales, lo blanco es Trobicel, y todo el interior, los libreros están cortados con la láser, obviamente, y es madera, ¿no? Es chapa de madera. Entonces, no es madera como tal, o sea, es el papel batería forrado con chapita de madera, y canteamos todo de tal forma que se vea completamente limpio el trabajo, ¿no? Por ejemplo, este es un hotel en Los Cabos, que ahorita está la obra. Y por aquí el cliente o el socio Benedict, que es el que lleva el proyecto, nos especificaba mucho que le gusta o que le gustaría que se viera bien, que se entendiera bien qué es arena, qué es agua, como que toda esta onda para que el cliente lo captara bien. Entonces, por eso en esta maqueta metemos papeles, corrugado, y pues bueno, también con ayuda de la láser, ¿no? Todo. Esta, por ejemplo, es una casa en Valle, y aquí el cliente nos da la posibilidad de hacer una maqueta arquitectónica, ¿no? Que creo que es como la que nos gusta a todos nosotros, ¿no? Como monocromática, entonces es toda de blanco, y pues vemos las diferencias. Por ejemplo, aquí los árboles son simples palos, ¿no? Igual blancos, y todo lo que es agua, espejos de agua, este canal que tiene a la derecha, los hacemos negros, ¿no? Como que para que resalten. Tenemos el punto de las maquetas de ventas, que también manejamos de diferentes materiales. Esta es Torre Ámsterdam o Torre Insurgentes. Este es totalmente de acrílico. Este es Ámsterdam 169,
que, por ejemplo, los muebles están hechos también por nosotras. O sea, son muy sencillos, pero todo lo hacemos, ¿no? Ahí en el despacho. Y este es tonalá, que es completamente de madera, ¿no? Monocromática, pero de madera. Tenemos maquetas de concurso, que por ejemplo aquí es importante que les gusta, por ejemplo, lo de madera es lo que ya está, ¿no? Y la intervención es lo que se muestra en acrílico. Este es Cetram Chapultepec, que diga Toreo, 4 Caminos, perdón. Es una maqueta urbana y completamente blanca, ¿no? También. O sea, es como dependiendo la escala de la maqueta, es también conforme vamos escogiendo materiales y este es el Museo Soriano, que también es un concurso. Y bueno, esta es completamente de madera y en esta, por ejemplo, los árboles es como el punto estratégico, ¿no? De la maqueta. Muestran la escala verdadera que tienen los árboles, porque a veces ponemos árboles, es lo último que se pone en una maqueta, ¿no? Entonces a veces nada más de pon los árboles y ya. Pero en esta no, en esta sí vimos la fronda, vimos la altura, vimos el tipo de árbol que había, o sea, hay palmeras, hay otros árboles más grandes, ¿no? Y bueno, aquí rápido les vamos a mostrar el proceso, cómo se hace un despiece, se corta en la láser, se empieza a forrar, en este caso papeles, ¿no? Planta por planta, se empiezan a pegar los muros, se empieza a armar, empieza a crecer la maqueta. Siempre nos ayudamos de una escuadra, ¿no? Para escuadrar bien, que quede derechita. Se empieza a pegar la cancelería, que es las fachadas. Las colindancias. Se empieza a cerrar, ¿no? La maqueta como tal, hasta llegar al punto final, ¿no? Este es Parque Acosta, en Perú. Bueno, yo les voy a platicar un poco del Hotel Carlota. Más bien es como una historia, no les voy a platicar del proyecto en general, les voy a platicar como de la historia en general del proyecto. Invitan a Javier a que conozca, los clientes invitan a Javier para que conozca el lugar, y Aisha y Javier van a visitar el sitio, y cuando llegan lo primero que se encuentran es esto, y pues se sacan de onda, no le ven el potencial que el cliente quiere hacer un hotel, y no encuentran como la manera de que se pueda hacer aquí un hotel nuevo, ¿no? No tirándolo. Entran y se encuentran con esto, que estaba completamente descuidado, estaba abandonado casi, y bueno, no le ven potencial para nada. Se van, lo meditan, lo digieren un poco y le apuestan al proyecto y creen que sí puede tener un éxito y que puede ser un proyecto diferente. El cliente es un cliente que está completamente bien ubicado con el tema, tiene suites ejecutivas por la misma zona, entonces sabe muy bien y tiene la expertise, pero no tiene nada que ver el proyecto con a lo que él se dedica, ¿no? A pesar de que se dedica a tener hoteles. Entonces fue como es como su juguete, porque no es un hotel de suites, es un hotel diferente. Entonces se les hace una primera propuesta y se enamoran de la primera propuesta y van con todo, y la oficina lo ve como un reto, ¿no? Esto era un hotel que se usó desde los 60s, se llamaba Hotel Jardín Amazonas, y era muy conocido porque era el único hotel que tenía una alberca, que no fuera no sé, la gente que no tenía una alberca iba a este hotel. Si tenías lana, pues te ibas al Club Chapultepec o a otro lugar, pero la gente que no tenía lana se podía ir a pasar un buen fin de semana a un lugar bastante agradable.
lo fueron descuidando a través de los años, y cuando empezamos a descubrir capa por capa, pues nos dimos cuenta que era una especie de arqueología, porque habían pasado millones de gentes y muchísimas capas de acabados, y nos dimos cuenta que teníamos que reestructurar muchísimo y que teníamos que, pues, replantear muchas cosas. Entonces fue como todo una especie de arqueología y de ir cambiando el proyecto arquitectónico conforme fue pasando el tiempo, porque nunca se llegó a tener un ejecutivo. Todo se resolvió, la mayoría, o sea, el proyecto arquitectónico ya lo teníamos, pero el ejecutivo lo fuimos resolviendo conforme fuimos avanzando, ¿no? Y los detalles iban saliendo en obra y hoy en día se siguen resolviendo en obra. Este proyecto lleva ya casi 3 años. Entonces ha sido una especie de prueba y error, porque no es fácil cuando no tienes un ejecutivo completamente hecho y se vuelve mucho más lento todo, ¿no? Y para el cliente es más caro, obviamente, pero se vuelve una prueba y error y como un laboratorio. Sí, es como una maqueta, estar trabajando encima de una maqueta. Porque llegamos a algo que ya tenía una vida, se reutilizó la estructura original, solamente se reestructuró. Entonces, realmente era irle adosando volúmenes y poniéndole celosías, poniéndole barandales. Entonces fue como una historia larga de ir convenciendo al cliente que no era lo que a él se dedicaba, y que toda la vida ya tenía la expertise. Entonces fue difícil como poderlo ir enamorando y cumpliendo como cada capricho que nosotros queríamos, y al final cada capricho y cada cosa que queríamos lo respaldó, ¿no? Fuimos sumándole gente al proyecto, entre ellos está Nacho Cadena, está Jorge Madáguar, Lenom, que son los RPs, y fuimos como jalando más gente para que el proyecto se volviera más rico. Entonces era un reto difícil, porque no nada más era cumplir cosas de arquitectura, sino poder involucrar a todos y irles explicando que todos los días cambiaba el proyecto y cómo tenían que adaptar su trabajo a lo que cambiaba todos los días. Es un proyecto al que yo creo que la oficina le ha metido mucho cariño y mucho esfuerzo, porque creemos completamente que va a ser un éxito y pues como que lo hemos adoptado como nuestro, ¿no? Que no lo hemos dejado morir en ningún momento, y desde el principio hasta el final hemos estado ahí, porque al final nos vamos a volver como el usuario del lugar. Entonces yo creo que eso no pasa normalmente con los proyectos de la oficina, normalmente son departamentos, oficinas, y esto pues al final podemos ser nosotros mismos el usuario, entonces se vuelve la experiencia completamente diferente. Todo el hotel tiene como muchos lugares como completamente disfrutables, cada uno diferente, ¿no? Está el restaurante, todo está intervenido por artistas. Entonces, no nos quedamos nada más como con el rol de arquitecto, sino con el rol de arquitecto, de publicista, de promotor. Javier es un poco el cupido, el que los va enamorando y los presenta. Entonces no se ha dejado ni hasta el mínimo detalle. Nos hemos clavado hasta hacer un cuarto muestra y hemos escogido la tela de la cama, cómo van las fundas, de qué marca van a ser los jabones, cómo son las teles. O sea, todo hemos intervenido. No ha habido nada en lo que no hemos metido mano.
y todo está completamente diseñado. Entonces ha sido un reto diferente, porque no es como un edificio que acabas en acabados y se acabó y lo entregas, ¿no? Aquí es vestirlo y involucrarse en eso. Y pues bueno, creo que lo van a conocer pronto, ojalá les guste. Buenas noches. Nosotros somos parte de la oficina también. Llego un poco tarde, me disculpo. Soy Santiago Arroyo y Jorge. Vamos a hablar del Museo Juan Soriano, específicamente, bueno, del tema de los concursos en la oficina, ¿no? Como lo emocionantes que son para nosotros, y es como esta carrera que tenemos que llegar a esta meta y entregar lo mejor de nosotros. Y es como toda una trayectoria, es un trabajo en equipo, y cuando llega un nuevo concurso a la oficina, pues es muy emocionante, ¿no? Es esta oportunidad de experimentar, de dar lo mejor de nosotros. Y digo, siempre es una incertidumbre porque no sabemos qué viene detrás de nosotros, ¿no? Qué van a presentar los otros equipos, pero bueno, tenemos que siempre ver hacia adelante, y es una forma de seguir reinventándonos en la oficina, porque creo que no hay un método en específico como que tenemos en los concursos, sino siempre nos vamos como reinventando y experimentando con nuevos métodos y cada vez pues, perfeccionándolo. Bueno, en este caso se trata del artista Juan Soriano, y creo que pues, la primera etapa fue como profundizar en un concepto y en el personaje. Pasamos a leer sus textos, su biografía, ver qué había hecho, empezar como a empaparnos un poco de su obra. Y es difícil encontrar como un camino en el punto de partida para hacer este proyecto, ¿no? Y en este caso decidimos que era, pues bueno, este era el camino. Primero llegar a conocer para quién estamos haciendo ese museo. Bueno, hay 4 pasos muy importantes creo que en la aproximación a un proyecto, ¿no? En un concurso, y es la atracción, la intuición, la imaginación y al final la inteligencia para poner todas estas variantes juntas. Entonces, bueno, empezando con un concepto, es como un cuarto vacío donde nada más hay una silla, ¿no? Que tenemos que llenarlo de ideas y de conceptos para construir algo, porque al principio pues nunca hay nada, ¿no? Solo está como este apoyo y es esta imagen de un lugar como diáfano con un objeto que es el tema, y después de ahí pues esté nosotros irle sumando para llegar a algo, conocer el oficio de esta persona, ¿no? ¿Qué hacía? Y bueno, indagar un poco en su historia. Él es Marek Keller, que es el que tiene los derechos de la obra de Juan Soriano, de hecho. Y pues un poco le empezamos a buscar por sus cuadros, tal cual por su obra, encontrar como un significado en sus pinturas, como este simbolismo de las ventanas, de los vanos, de estos planos sobrepuestos. Entonces, pues es esta parte romántica de siempre hallar como un concepto al principio, que no siempre nos vamos a salir con la nuestra, pero bueno, es un poco de como indagar y familiarizarnos y mínimo buscar esta parte tal vez como romántica del concepto, ¿no? Hasta llegar a un punto en donde ya tenemos como varios factores y varias cosas en la cabeza, pero seguimos sin poderlas liar, ¿no? Solo están ahí sueltas. Ya tenemos algo, pero no sabemos bien como por dónde empezar o cuál sería el punto de partida para esto. Y bueno, ahora viene la parte que digo no es tan bonita, pero que tenemos como el tiempo encima y necesitamos tener un programa de producción. Exacto, o sea, como que primero buscas un concepto, porque como es un concurso, quieres tener como que una gran idea para que el jurado vea el proyecto, se enamore del proyecto y al final se acuerde de él para que pueda ganar, ¿no? Porque al final de cuentas la idea en un concurso pues, es ganarlo, no solamente hacer algo bueno, sino que en realidad se gane. Pero después de buscar todo este concepto en base a la vida de Juan Soriano, te das cuenta que hay muchas más variables todavía en el proyecto. De las más importantes, obviamente, tenemos el calendario, que tenemos que ajustar todo lo que tenemos a 7, 6 semanas. Entonces te das cuenta que la etapa conceptual ya te tomó 1 semana y media, entonces tienes nada más 4 días más para aterrizar tu concepto,
porque de ahí es como una línea que tienes que seguir de producción, y si no congelas tu idea, pues al final todo se viene abajo y presentas algo que no se ve bien y que al jurado no le va a gustar. Otra variable también es el jurado, ¿no? Entonces, para esto siempre lo que hacemos es como tener pues investigar a cada uno de las personas que te van a, pues como a... Sí, como es esta gente anónima, ¿no? Que no tienes ni idea de quién son, pero tienes que empezar a ver para quién estás. O sea, que a fin de cuentas, Juan Soriano no era el cliente, sino el cliente pues era el jurado. Ajá. Entonces tienes que pues, hacer algo que a ellos les vaya a gustar, que les interese, cumplir con un poco... Exacto. Entonces te das cuenta de qué es lo que hacen, qué es lo que cada uno va a querer ver en el proyecto, y de ahí te das dando con una idea de qué imágenes tienes que presentar, qué tiene que salir en el corte y todo ese tipo de variables que al final de cuentas es lo que ellos están buscando en cada proyecto para seleccionarlo. Otra variable obviamente es el programa que te dan ellos, que ya es muy específico con metros cuadrados, con cantidad de WCs. Entonces al darte cuenta de todo esto, sigues con la última variable, que es el terreno obviamente. Y entonces te das cuenta que toda esta investigación previa que hiciste en cuanto a la vida de Juan Soriano y todo lo que hacía, se te viene encima en 4 días, entonces tienes que buscar una forma como lógica en la cual todo esto se aterrice y pueda participar con estas 4 variables que vimos. Y a veces es muy complejo traducir todo este lenguaje de concepto y de imágenes y de intenciones que tienes ya a una propuesta formal, ¿no? En un terreno. A veces se complica mucho y no sabemos ni por dónde empezar, y bueno, tienes que tener un punto de partida ya, o sea, formal en la volumetría, y por eso llegamos, de repente juntamos todo ese programa que era de cuadritos y pues nos atrevimos así a dibujar solo una cajota, en donde pensamos que era lo más óptimo del terreno, así como, pues, cuáles cuadros y cuál concepto ni nada, pues esto es una caja eficiente que tal vez ese es el lugar en donde debería de ir. Claro, o sea, vacías metros cuadrados, y aquí Gabriel, que está por aquí en el público, fue lo que nos dijo: a ver, si ponen todos los metros cuadrados en esta zona, que es la que tiene menos árboles, ¿nos cabe el programa? ¿Sí o no? Y pues la pusimos tal cual el volumen, y seguíamos todavía Santiago y yo con la idea de no, pero es que Juan Soriano proyectaba de tal forma, no puede ser tal cual como una caja y esto y el otro, pero empiezas a darte cuenta que esta idea la puedes desarrollar y al final de cuentas es contundente en varias cosas que ahorita vamos a ver, ¿no? Que igual ya explicaron en otra... Ah, ok. O sea, como a fin de cuentas era una propuesta, bueno, que era muy respetuosa con el terreno y era súper eficiente porque eran pues menos metros cuadrados de construcción, que estaba como más dispersa. Estamos concentrando todo ahí, las bodegas, el museo, el estacionamiento. Entonces decidimos que, bueno, esta imagen representa como esa funcionalidad y esa inteligencia que no necesariamente está respaldada por un concepto o romántico como idealista, ¿no? Simplemente nos fuimos por algo como muy práctico, a final de cuentas, que funcionaba con lo que queríamos, que funcionaba también para lo que pedía el jurado. Y todavía después seguimos como que intentando volver a despeinar la caja y dijimos, no, a ver, hay que apropiarnos del terreno, de nuevo a hacer como que la caja no sea tal cual como una cajota, sino que se integre al jardín. Y después lo seguimos investigando, dándole vueltas, y llegamos de nuevo a la misma caja. Entonces, pero ya que le ves como que las cosas buenas al proyecto, y a final de cuentas no tiras ningún árbol, que tiene árboles impresionantes el terreno. Punto número 2, estás regalándole de nuevo un jardín a Cuernavaca, que en realidad en Cuernavaca, o sea, también haciendo investigación de todo lo que había alrededor, no tiene muchos espacios públicos, y que esto también para el jurado le iba a interesar, o sea, iba a ser como su carta para venderlo ante el público, el decir, estamos regalando un jardín público para Cuernavaca y un museo. Sí, porque Cuernavaca generalmente todas las virtudes que tiene es tal cual la propiedad privada, ¿no? O sea, como fuera, en el centro, caminar es difícil, no tiene muchos parques, entonces, pues como que esto acabó de amarrar nuestra idea de era regalarle a la ciudad un espacio público y unos jardines con unos árboles increíbles para que puedan ellos circular por ahí. Y bueno, seguimos, pues ya, o sea, nos reconciliamos con la cajita, ya no podía ser de otra forma, no encontramos otra forma, y pues la desarrollamos para llegar como a un resultado ya como más formal.
que no sé si ya lo vieron en la exposición, pero bueno, es un terreno muy complejo, ¿no? Y entonces esta torre resolvía mucho, o sea, el proyecto se entiende en una misma sección, ¿no? Se entiende como el acceso peatonal, el acceso vehicular, el mezanín, el lobby, las salas. Claro, y esto fue lo que también nos dijo Aisha, que también está sentada. Ok, si van a hacer una caja, pues al menos tienen que cerciorarse de que funcione como un relojito. Entonces ya tenemos nuestra caja, entonces ahora hay que resolverla a nivel planta y corte, para que todo funcione perfectamente y que el jurado al ver el proyecto diga, ok, esto funciona, que no tenga ninguna duda de qué estaba pasando allá adentro. Bueno, al final, pues ya como que todo acaba de cuajar, ¿no? Como un programa dentro de una caja con un concepto que es como metros cuadrados de jardín, y ya como todo acaba siendo un poco congruente con sí mismo. Y llegamos a la etapa como de producción final, que es como maquillar todo esto que hicimos en la recta final para vender esto, ¿no? Claro, que aquí es donde todo el tiempo como se te viene encima, porque tienes que ver qué personas necesitas para el equipo, porque empiezas en un proyecto de 4 o 5 personas y terminó siendo como de 30 personas. Entonces, al final, o sea, tienes que saber cuál es la cualidad de cada persona para saber a qué se va a dedicar a cada quien y ver los tiempos específicos para que al final de cuentas tengas tiempo para revisar las láminas, ver que toda la información que se trabajó con anterioridad esté proyectada en las láminas y también pues que el resultado sea algo que refleje el concepto que se tuvo. Y en realidad es que al jurado y a la gente en general le encantan los renders, ¿no? O sea, siempre tú intentas como dicen, no, pero mira la planta, qué bien resuelve, y ellos se quedan nada más como viendo el render todo el tiempo, y es algo que tienes que aceptar y tienes que empezar como hasta a disfrutar, hacer estas imágenes que, pues que también tienen su chiste, ¿no? Tienen como, hay que saber meter como unos símbolos sutiles como estas esculturas en el jardín. Me acuerdo que a una persona del jurado decía que esta propuesta le encantó porque era un jardín mágico, ¿no? Y se muestra cómo estamos dando un espacio público, como con estos símbolos que es del mismo artista y con un edificio ahí al fondo. Entonces, pues también los renders ya son parte como de hacer arquitectura y hay que como solo asimilarlos y producirlos bien. Y ya no sé si hay algo más. Pues sí, o sea, al final como esta síntesis, creemos que es un proceso como de zigzag entre lo abstracto y lo concreto, ¿no? Que es hacer un concurso y que vas oscilando como entre un concepto y algo como terrenal y material, y en algún punto llegas a este punto medio y agarras nada más como vuelo para la producción. Exacto. Digo, entre antes llega ese punto, pues mejor, ¿no? Te va mejor. Pero bueno, pues en conclusión, pues nada más es como zigzagueo y hay que lograr, o sea, a veces la respuesta está como siendo muy prácticos, a veces está en el concepto y tal cual no hay, o sea, no hay como una fórmula o un método, pero pues eso se trata también como de ir reinventándonos, ¿no? Todo el tiempo. Hola, pues yo les voy a contar de un proyecto que venimos haciendo en la oficina junto con el Sistema Nacional de Creadores de Arte, con una beca que tiene Javier y que ya es la segunda emisión que le otorgan la beca. Y bueno, parte de esta investigación o del tema principal es que a veces cuando piensas en una investigación piensas como en una parte como muy teórica o muy como de biblioteca. Y en cambio lo que nosotros hemos hecho a lo largo de este tiempo es como, han sido más como estudios de campo y de tratar de entender, bueno, el tema que se eligió fue el de la vivienda y se seleccionaron 24 proyectos y dentro de esta investigación que ha sido un recorrido de aprender caminando y conociendo la ciudad. Y bueno, durante todo este tiempo hemos recorrido estos proyectos con Javier y a veces también con otras personas. Entonces es esta manera como de explorar no solamente proyectos famosos o que a veces nos enseñaban en la escuela, sino también
aprender que hay muchas cosas más en la ciudad de las que se puede aprender. Y creo que también es un tema como de aprender del tiempo. Y bueno, también algo interesante de la investigación que estamos realizando es como el equipo, porque en el equipo, bueno, a pesar de que han pasado varias personas, pero como que ha sido un equipo internacional. Está Alex de Alemania, estaba Ceci de España y ahorita está trabajando también Marie, que viene de Francia. Entonces esto siento que se ha vuelto como que nos ha sido como esta inquietud de conocer más la ciudad, precisamente porque al final como que la inquietud de estas personas que vienen de fuera pues te hace como querer conocer más y más de la ciudad, no solo los edificios famosos o las obras de arquitectos famosos, sino también aprender de otras cosas que forman parte de la ciudad. Y también otra parte que ha sido importante, creo, es como la parte de las anécdotas, ¿no? Y de tener este contacto con las personas que a veces estaban ahí, y también de entender como no solo la arquitectura, sino entender como las dinámicas sociales que se llevan a cabo dentro de estos espacios. Y también a veces como que me pongo a pensar en esos lugares a los que hemos recorrido y me pongo a pensar que a lo mejor son espacios en donde a lo mejor nunca pensé que iba a estar ahí y que también han sido parte de esta experiencia. Bueno, parte de esta investigación también ha sido no solo ver como la parte arquitectónica, sino también hemos hecho entrevistas y recorridos con sociólogos, con otros investigadores, con ingenieros. Entonces ha sido un proceso como muy multidisciplinario y también como dentro de estos recorridos, de que de repente hablabas con las personas o de repente veías un detalle y decías como que te llamaba la atención y que al final no son detalles de arquitectos, sino son detalles de la misma gente o detalles que sí se han conservado en el tiempo. También, y parte también de lo rico es de toda esta experiencia, la parte de que de repente las personas te acercaban y te empezaban a contar. Aquí en este recorrido de Jardín Balbuena, de repente se nos acercaban las señoras y nos empezaban a contar su historia y de cómo se había ido transformando la unidad y de cómo la veían ellas desde que era una unidad del gobierno hasta que se privatizó. Entonces, como que todas estas historias al final son cosas que no las encuentras en los libros y que solo las encuentras estando en contacto con las personas que viven ahí, ¿no? Y que habitan el espacio. Ahí. También aquí el caso de este recorrido que hicimos en Palo Alto, igual fue un recorrido que hicimos con personas que ya estaban involucradas desde el inicio del proyecto y todas estas anécdotas que te empiezan a contar se vuelven como muy valiosas porque al final entiendes que este espacio, que por ejemplo está en Santa Fe, es un espacio que ellos se han apropiado mucho por el valor que ahora tiene el terreno, ¿no? Y a pesar de que vemos ahí atrás las torres, pues al final está este conjunto de una cooperativa de personas que se agrupan y se organizan para mantener su vivienda y entonces empiezas a entender el valor de que la vivienda no solo es como tu casita, ¿no? Sino que realmente este es un ejemplo de que tu vivienda, pues al final son todas estas viviendas que también que forman parte de esta cooperativa. Son fotos de los proyectos que visitamos, proyectos unos de arquitectos reconocidos, otros que se han desarrollado más como de producción social. En general la investigación la centramos en 3 tipos de producción. También esta de Tlatelolco, que de repente teníamos la oportunidad de conocer a una persona que ni siquiera sabíamos
que a lo mejor nunca pensaste que te iba a invitar a subir a su terraza y ver la vista que tenía de la ciudad, y que a lo mejor son esas personas que a lo mejor las encontraste y subiste, te dejó entrar a su espacio y a lo mejor nunca más vas a volver a estar ahí. Y también, o sea, no solo nos centramos como en un solo tipo, fuimos recorriendo varios proyectos, y que al final de todo esto, pues todo esto que hemos venido haciendo lo estamos materializando en una publicación, parte de la beca, que también, bueno, nos ha permitido también como recopilar y llevar gráficamente esta información que hemos podido recolectar de los proyectos. También empezar a hacer algunos estudios y entender también transformaciones del espacio. Y bueno, al final de todo esto, la idea o como el cierre de todo esto es como llegar a preguntarnos o que esta investigación realmente nos ha hecho llevar a hacer otros proyectos. Y bueno, hemos podido desarrollar otros proyectos pequeños que son como con este enfoque más social. Hemos hecho proyectos con el Infonavit y también otros proyectos de menor escala, pero que de alguna manera toda esta investigación nos ha servido para seguir como cuestionando y preguntándonos como cuál es nuestro papel, ¿no? Como arquitectos, cómo estamos construyendo la ciudad. Hola, ¿qué tal? Yo lo que les quería platicar era un poco de la relación taller promotora, y quise empezar con este mail de Rome, que es donde nos está pidiendo las plantas y las fachadas de un edificio, ¿no? Pero hay como palabras clave ahí de cotizaciones, de proveedores, de que falta un edificio por una razón que ahorita les voy a platicar. Entonces, que es como todo lo que con lo que tenemos que lidiar, tanto ellos de parte nuestra como nosotros también, ¿no? Bueno, primero les platico un poco del proyecto. Es un conjunto de 60 depas, donde el esquema principal trata como de respetar un poco el contexto y estas casas que son catalogadas, y tratando como de llevar un poco, sí, conseguir esos metros que necesitamos vender, pero respetando, ¿no? Y tratando de hacer ciudad. Este es más o menos cómo funciona en planta el conjunto, donde ahí los manchones negros son como los espacios servidores y los azules son los servidos. Esto se los dibujé así porque me quiero platicarles de las fachadas, un poco de cómo fue el proceso de la selección de materiales con respecto a la promotora, ¿no? Bueno, antes, ¿cómo? Justo, Pancho siempre nos ha regañado de que nunca ponemos el norte en los planos, y tiene razón, bastante razón. Justo aquí el oriente está a la derecha. El norte está para arriba. El norte está para arriba, sí. Entonces, por esta razón, estas condiciones del lugar, decidimos tomar partida de que una fachada tenía que ser como totalmente diferente a la otra, ¿no? Esta es la fachada oriente, donde lo que buscábamos era un orden justo porque la promotora en algún momento vendió el nivel 2, de repente vendió el nivel 6, entonces, y esos departamentos respondían a diferentes cosas, no es creo que en este edificio hay cuatro plantas tipo, entonces ya se imaginarán pues lo complejo que es resolverlo en instalaciones. Pero entonces lo que queríamos lograr era como una retícula que hacía uniforme a
a toda la fachada, ¿no? Y sobre todo porque tenemos una escalera enfrente ahí que queríamos como resaltar. Nuestra búsqueda era buscar lo primero que propusimos era una cancelera de herrería. Entonces imagínense lo que nos dijo la promotora diciendo, no, pues obviamente en este conjunto de tantísimos metros no pueden hacer, ¿no? Porque no podemos garantizar el sellado del ruido, de la lluvia. Entonces, junto con Romelia, conseguimos un promotor que nos dio esto, ¿no? Este resultado. O sea, de que nuestra búsqueda era como tener perfiles muy esbeltos para poder marcar la retícula y estar como lo más cercano al paño del límite de la losa. Conseguimos esto que nos daba lo que nosotros buscábamos, como sí, tener esta esbeltez en los perfiles, pero también ya en aluminio, ¿no? Y con un sistema ya que ya existe, ¿no? No es como inventar ahí el hilo negro. Bueno, en la elección de los materiales, quisimos proponer un vidrio texturizado, un poco como en remembranza a todas estas casas que lo tienen ahí en la colonia, ¿no? En la Condesa. Al final la promotora nos dijo, no, pues está bien, entra en costo, pues ya, palomita. Para el material sólido, estos son paneles donde tenemos el vidrio texturizado, el vidrio, digo, el zinc, vidrio texturizado, y así van como respondiendo a los espacios interiores. Para el panel sólido, lo que queríamos era un material pues, que envejeciera bien y que pudiéramos garantizar la vida a 50 años, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos era así, no, pues sí, un cobre envejecido. Obviamente, la promotora nos lo rebotó por el costo. Entonces dijimos, no, pues lámina galvanizada. Entonces la promotora creyó que los clientes se iban a ofender un poquito por tener este material con esa imagen, ¿no? Entonces otra vez, junto con la promotora, conseguimos este zinc, que el zinc es un material que es un poco parecido al cobre, porque con el tiempo pues, va envejeciendo y se va poniendo como en ese tono. Entonces ya entró en los costos, bueno, costó 1 millón más de lo que teníamos considerado, pero 1 millón parece que vale la pena más. Esta es la búsqueda de la otra fachada. Que es como todo esto son módulos de percolados de concreto blanco, donde algunos son celosías para respirar por ahí, y unas cajas que quieren recoger la luz del sur, ¿no? Y un poco también no ventanearse con la torre que tienen al lado. Aquí estos son nuestros módulos que la promotora nos decía, no, pues consideren el peso, ¿no? El concreto va a inferir mucho en la estructura, entonces ellos recomendaban usar fibra de vidrio. Así, porque decían, no, pues para dar esta forma, pues lo pueden hacer, ¿no? Pero lo bueno fue que se entendieron que lo que queríamos si era como un material que igual envejeciera y además tuviera esta expresión de dureza, ¿no? De dureza en contrario con la otra fachada. Entonces ya eso también ya fue aceptado ese material. Entonces la planta de cómo más o menos funciona aquí podemos ver que es como una fachada pues, mucho más sólida, como pues, con aberturas como muy marcadas, ¿no? Con esas ventanas, y esta pues muy no transparente pero sí translúcida. ¿Se acuerdan que en el mail esta Rome nos pedía el edificio A? Pues eso fue porque nos rebotaron los permisos del INBA. Entonces decían que aquí no estábamos respetando esta fachada catalogada. Entonces, tal cual, así, nos recortaron el edificio, ¿no?
Entonces lo que dijimos nosotros, no, pues espera, no puede ser tan así. Entonces lo que surgió de eso fue una propuesta donde tenemos aquí estos como parte luces, donde que te quieren tapar un poco de la luz del poniente que viene en este sentido, y también los vidrios girando un poco hacia unos árboles que estaban como por acá. Entonces este fue el resultado. Y finalmente quería acabar con este plano, este corto por fachada, que al final sintetiza el trabajo tanto de taller como de promotora, ¿no? Porque ahí ya son materiales que están en costo, que son construibles, y que además es como la herramienta que sí sirve para construir, para dárselo a la constructora, pero también es como con lo que necesitan para poder cotizar, ¿no? Entonces es como en el proceso que ahorita vamos. Hola, otra vez. Mi tema es la construcción y lo dividí en tres títulos, que es construir un pensamiento, construir un proyecto y construir una obra. Construir un pensamiento tiene que ver cuando llego a esta oficina, donde la historia es cómo, ahora que son todavía más jóvenes que cuando yo llego a esta oficina, había gente un poco mayor, más jóvenes en ese momento que yo, pero ahorita son como todavía más, como andan como ustedes. Y ahorita veo con gusto muchos jóvenes, y aunque está la más joven, que es Mariana, me hubiera gustado ver a mis alumnos que son igual de jóvenes que ustedes, de primer año. No los veo. Construir un pensamiento con todas estas cualidades, Javier siempre nos está diciendo hacer ciudad, pero hacer ciudad con un proyecto, con una promotora. Este trabajo es muy interno de esta oficina, porque también trabajamos para muchos otros clientes y muchos otros tipos de clientes. Entonces, entender un proceso como el que acaba de platicarles Adolfo, entender que la ciudad no nada más es hacer ciudad en proyectos, hacer ciudad recorriéndola y viviendo la ciudad, viviendo los personajes. Álvaro dice algo así como que cada proyecto o cada lugar tiene su propia historia y sus propios personajes. Estar reinventándonos o repensándonos constantemente en los concursos. Humberto Ricalde diría que es hacer gimnasia, ¿no? Estar entrenando todo el tiempo y mantener activo el cacahuate. Pasar a esta obra que es como la arqueología, ¿no? Vivirla golpe a golpe, cercana a todos los errores que ya tiene, ¿no? A todos los que podemos llamar errores y males, ¿no? O antecedentes, ¿no? Y estar todo el día ahí y ir capturando el pensamiento de la oficina, que está inmersa en tantos jóvenes y en todos los creativos que tiene también ya como socios. La parte que, bueno, eso siempre lo decimos en el taller: idea, concepto y maqueta, idea, pensamiento y maqueta, concepto, ¿no? Y entonces la maqueta juega un papel importante para el cliente, para nosotros mismos, estar entendiendo todo eso. Y cuando nace de allá o llega hasta por acá, en este último plano que nos mostraba Adolfo, tiene que nacer también de algún lado. Y Louis Kahn decía: entender el diseño como la forma constructiva. Y en ese momento, entender todos estos pensamientos. Alguna vez un marmolero me decía de Santiago, dice: no, bueno, él es el artista, vamos a platicar usted y yo que sabemos cómo se construyen las cosas, ¿no? Y eso hoy en día, a mí me da mucho gusto que en la oficina las cosas ya funcionan como más parejas, ¿no? Todo el mundo piensa en construir, todo el mundo piensa en dibujar, ¿no? Pero que todo eso que piensa uno lo tiene que dibujar. Pero existe la computadora, que a veces puede ser un mal si no es un buen instrumento,
ustedes vieron los croquis hechos en SketchUp por los compañeros y son parte, es como este lápiz o como esas tintas que uso en estos detalles, que son para ir construyendo. ¿Cómo construyo el pensamiento? ¿Cómo me integro y trato de construir un pensamiento con ellos? ¿Cómo es el deseo de la inteligencia? ¿Cómo con tu inteligencia y el dibujo puedes ir construyendo estas cosas? ¿Cómo puedes saber que hacer ciudad es entender el material del que vas a construir y del que va a ser parte de la ciudad cuando la enfrente, cuando el proyecto esté construido? Cómo los deseos de todos ellos se pueden traducir en una obra y en un proyecto. Cómo construimos y deconstruimos un pensamiento. Lo podemos construir en los dibujos, pero lo podemos deconstruir en la obra y volverlo a construir, ¿sí? Pero cada vez con más valor porque entendemos el material. Estoy seguro y por estos 7 años que llevo en la oficina y por otros años que llevé en la oficina de Javier y en otras oficinas de su papá de Javier y en otras oficinas que he recorrido, el aprendizaje pues no se detiene, ¿no? Venimos a la escuela a aprender, pero nunca paramos de aprender. El que se diga que es arquitecto, pues que levante la mano, pero lo dudo. Luego tenemos que inventar, sabemos que no hay cosas que ya estén inventadas, pero como también en una plática así de Tadao Ando en Bellas Artes nos decía, le preguntaban que qué le propondría a gente tan joven o pensamientos tan jóvenes como ustedes, ¿no? Y él le decía, saben, él había sido boxeador, que parte de la experiencia adquirida como boxeador era tomar riesgos, ¿no? Y entonces en este ir y venir con estos pensamientos, construyendo y deconstruyendo, metiéndonos al hacer ciudad con la piel de nuestros proyectos, con la piel de los otros proyectos, con estos encajes que habla un libro de Javier, podemos estar inventando cosas que sí pueden ser construibles, ¿no? ¿Cuántas veces nos dice el ingeniero, no, es que factor terrorismo, no se puede, ¿no? O el constructor está muy caro, o ¿cómo se hace? ¿No? O las tías. O las tías, ese es el peor. Las tías, ¿no? Que te dicen que le pongas un sardinero al baño porque se vaya a salir el agua. Bueno, ok. O que te dicen que por qué pones una pieza de mármol tan grande si se va a romper cuando la están construyendo. Pero tú no la pagas, ¿no? Si se te la rompe el constructor, pues él la pone, ¿no? O sea, no dudemos de nuestros artesanos, de nuestros obreros, ¿no? Todo es posible. Nada es imposible. Si fuera imposible, pues no estaríamos aquí. Sumando detalles, ya metiéndonos en la obra, compartiendo con cada ellos sus deseos, con Santiago, con Laura, entendiendo la parte del deseo llevado a una maqueta que quiere ser un día de verdad. En estos procesos de creación es fácil inventar cosas, pero a ver, construirlas, pero también tenemos que aprender, y eso es lo que hemos hecho al construir un pensamiento en esta oficina que tenga que ver desde el concepto, la textura del material, la fuerza del material, todo lo que tenga que ver con la plástica y con las relaciones y los deseos de todos nosotros. Y es así como poco a poco esta secuencia de detalles se van transformando, porque las tías de repente te dicen, eso cuesta mucho. Bueno, ¿qué tanto es mucho? ¿No? O te lo cambian, te lo pintan de otra manera, pero si tú no especificas, o sea, al final, si no aparecen todos estos detalles, va a parecer soberbia esto que les voy a mostrar, pero viene de estos croquis, ¿no? Un croquis también, pero no es porque yo sé que de ese croquis al final va a haber un proyecto ejecutivo que va a crear esto, que va a ser factible la construcción de eso. Eso no se puede hacer sin una planificación, sin un proyecto, ¿no? Y a fuerzas no tiene que poder haber un huequito para que las tías intervengan, para que modifiquen tu proyecto, ni los ingenieros. Tenemos que aprender a valorar nuestro proyecto y nuestra obra, a defender, a ser capaces de entender eso.
Y en eso pasaríamos a construir un proyecto con todos estos detalles que van sumando. Este es un detalle para la obra de la maqueta que mostró Ana y Edith del hotel. Es una puerta que quiere ser de latón, entonces había que pensarlo, y por eso pensé que no es soberbia ni nada, es como te imaginas el material, qué es lo que quieres traducir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Y bueno, tienes que resolverlo, no es chiste, que lo haga el obrero pues lo resuelve el herrero, ¿no? ¿Para qué lo hacemos si lo van a cambiar? Pues lo van a cambiar porque no tienen la idea de cómo lo pueden resolver. Si todo suma y construye, hace que el proyecto ejecutivo, porque también las ideas de construcción más adelante se van transformando en renders. Tú quieres transmitir una sensación, una idea de textura, de esbeltez, de aridez, no lo sé. Yo nomás sé que trabajo en esa oficina. Yo solo me sé que trabajo aquí. Detalles que tienen que ser en el momento porque sucedió algo, ¿no? Las tías luego también se equivocan y te mandan un terreno que no es el terreno, ¿no? O que tiene otros niveles, entonces tienes que resolver las cosas de otra manera, pero increíble, ¿no? Pero lo bueno es que fueron las tías. Pero como todo eso tiene que sumar construcción, todo eso tiene que sumar planificación, no debes dejar ningún hueco a la indecisión. Se pierde costo, se pierde tiempo, se pierde efectividad del proyecto y se pierde el proyecto, el deseo desaparece. Lo hemos liquidado nosotros mismos por no conducirlo y hemos permitido un huequito para que las tías intervengan. Las tías pueden ser las promotoras, hasta el constructor, ¿no? Pues no estaba en el detalle, ¿no? Pues no estaba en la especificación. Y entonces todo eso que parece a veces hasta letanía, si quieres, y parece mucho, al final son instrucciones para que se ejecute lo que un día alguien deseó y percibió y anheló, en obediencia a los deseos de ese cliente o de ese personaje. Como les decía, todo tiene una historia, entonces todos somos participamos como personajes dentro de esa historia. Algunos tenemos el papel importante, llámese Javier, algunos tenemos el papel de pivote, ¿no? Podemos hacer rodar alrededor de nosotros y que se conozca gente o que las constructoras puedan trabajar, ¿no? Y entonces, cuando estamos trabajando el proyecto, también tenemos que entender qué es lo que quieren. Y en los cambios suceden cosas que tú tienes que ayudar a transmitirles, a pensar. Y no me preocupa el AutoCAD, me preocupa que no aprendamos a dibujar, a observar, a que, esta es otra anécdota o otra frase de Humberto, la memoria táctil, ¿no? Que los recuerdos no nada más están en los ojos, están en los oídos, en el olfato, en la boca, en la piel. Y entonces, ¿qué queremos transmitir? ¿Qué queremos sentir? Y vamos buscando, junto con nuestros dibujos, y percibimos con nuestros dibujos, esa textura que ellos quieren, ese material que se busca. Sí, creo que se me acabó el tiempo y no sé si me pasé. O me la pagaron, la clásica. Te mereces un aplauso, Pancho, ¿eh? La arquitectura, como dice Ricalde, se hace, se aprende, compartida, como el amor. Él decía y defendía el triángulo amoroso. Sí, ahora sí que a manera de radiografía, esto es lo que hay en la oficina. Esta es una muestra, pero creo que, ahorita me gustaría abrirlo a comentarios de ustedes, pero nada más hacer un comentario que tiene que ver con una cosa que ayer comentaba justo Pancho cuando
estamos hablando de esta mesa, y que era el tema del riesgo, ¿no? Y que hace rato lo mencionaste con la anécdota de la plática de Ando en Bellas Artes, ¿no? Que creo que vale la pena que lo vuelvas a decir. Te damos otros minutos más. Es que yo entiendo cuando lo hace Tadao, sí han visto su primer concurso, ¿no? Es un huevo adentro de un auditorio. El concurso era un auditorio en un viejo edificio y él traza y dibuja un huevo. Y eso es a lo que se refería, a que tomemos riesgos, que cuando eres boxeador penetras al agua, o sea, no se trata de golpear al contrincante o defenderse, sino entrar a la zona de riesgos, ya sea en la defensa, atrás o adelante. Tienes que penetrar a esa zona que es la que te tiene que conmover. Tienes que aceptar como joven los retos, pertenecer a los retos. Yo, cuando recibo un grupo de primer año, siempre les pregunto si sueñan. Puede sonar a comercial de Coca-Cola, pero no. Y me dicen sí. Y les pregunto qué sueñan. ¿Qué sueñas? ¿Sí? ¿Tú? Nada. Construir. ¿Qué sueñas, Luis? ¿Qué sueñas? Que ganen los Pumas. Ese es bueno. Bueno, muchas veces, y esto me lo pregunté un día a mi sobrina, muchas veces, y yo le respondí lo que muchas veces de ustedes me han respondido: éxito, ser un gran arquitecto, tonterías de esas. Porque al final le pregunté a mi sobrina qué soñaba, ella tenía 4 años, y me dijo: para seguir soñando. Es un motor que no nos debe de detener, tengas 4 años, 15 años, 21, 18 años, los que tienen ustedes, los 50 y tantos que tengo yo, y así. La pones cada vez más difícil. Pero me gusta un poco hablar del riesgo y de la incertidumbre, ¿no? Y creo que no sé si es a lo mejor un poco lo que se puede sentir al oír hablar este grupo. Siempre hay esta incertidumbre, ¿no? En lo que hacemos. O sea, nada es cierto, nada está garantizado, ¿no? Y siempre está el riesgo de que llegue o la tía, o el ingeniero, o la crisis, o Bellas Artes, en el caso del proyecto que mostró Adolfo, y que la arquitectura se vuelva totalmente frágil, ¿no? Y que no podamos más que salir a defenderla. ¿Y con qué salimos a defenderla? Pues con todo este trabajo, y obviamente con pasión y con pues sí, tomando el riesgo, ¿no? Peleando por ella. Y yo creo que eso es lo que empuja la dinámica de la oficina, esa incertidumbre, que a veces en un concurso, como ustedes lo planteaban hace rato, están trabajando y divagan, pero porque también un poco están como evitando el riesgo, ¿no? Hasta qué punto van a tomar en serio ¿no? Y decir, cruzo ya ese umbral y arranco para terminarlo, ¿no? A veces no te sientes listo y eso implica un riesgo. Y lo mismo con una decisión de construcción. Y también hay que decirlo, no todo el tiempo estamos en la oficina deteniendo las decisiones, al revés, ¿no? Como que las cosas se van dando, se van construyendo todos los días. O sea, a lo mejor ese es un tema que me gustaría como plantear. Y digo nada más como reforzar que la cátedra ha tenido que ver con eso, ¿no? Con una condición cotidiana de ir avanzando, no sé bien hacia dónde, pero avanzando en este camino que nos vamos haciendo, creyendo que lo que hacemos vale la pena hacerlo, peleando por él, cargando a veces al cliente en una muleta, como lo decía Laura, en el caso del Carlota, o batallando hasta morir por una fachada que pensamos que en ese caso no debe permanecer y que la fachada del edificio nuevo es la que vale, ¿no? En el caso de Cuernavaca 10, cuando ya además estamos
salvando 2 casas y todos los árboles, y además nos piden que carguemos con esa otra muleta, ¿no? Pero pues al final como que dices, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el proyecto grande, ¿no? Entonces, también creo que nosotros muchas veces dejamos ir esas peleas pequeñas por ganar las peleas grandes, y lo único que no aceptamos es que nos hagan hacer, no sé, escenografías o que los materiales no hablen de cómo se juntan y cómo se construyen. O sea, en el momento en el que nos hablan de un material que no va a envejecer, empiezan las discusiones en la oficina porque eso no es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿cuáles materiales sí envejecen? Y entonces convence al cliente. Y creo que son temas bien ricos como para igual alimentar la plática, más los que a ustedes se les ocurran. Creo que es importante también decir que pues esto es una muestra de la gran oficina, es decir, porque sí hay una diversidad de proyectos muy amplia, ¿no? Pero dentro del común denominador creo que está muy bien planteado aquí hoy por la mesa, y adelantándonos un poco a quizá ya este cierre de la próxima semana, es importante pensar también, es decir, este ir caminando, ir luchando por lo que vas creyendo en las intenciones del proyecto, de todo lo que va sucediendo con el cliente, con esos sueños de los que hablaba Pancho, también a veces pues van pegando indirectamente en otra escala, en otras dimensiones que a veces ni siquiera el arquitecto es consciente que está provocando. Y en ese sentido, irán viendo en la semana, en la página de la oficina, en Facebook, Twitter, una serie de frases que encaminan la discusión hacia allá de la próxima semana. Es decir, ¿qué tanto repercute este trabajo, esta lucha, estas batallas pequeñas, grandes del día a día con la familia del cliente, con el barrio, con la sociedad? Es decir, todo eso que a veces tú estás tratando de resolver un detalle, pero en realidad estás resolviendo los sueños de alguien más, las intenciones de mucha otra gente. Entonces, iría por ahí el camino de la próxima semana. ¿Qué tanto va impactando lo que hacemos en otra escala, en otras dimensiones, en paralelo, que a lo mejor a veces ni siquiera estamos conscientes? Hola, a mí me gustaría preguntarles, a lo mejor que, no sé, ¿quién de ustedes podrá hablarnos también de la parte de los fracasos? Es decir, como en la oficina también, como si llega como el momento en que dices, fallé, ¿no? O sea, digamos, no siempre se espera el resultado se tiene el resultado que se busca, ¿no? No sé cómo pasan esos fracasos en alguno de los equipos, que también al final pues hacen que los éxitos posteriores sean mucho más duraderos, ¿no? No, pues también, o sea, como dice Javier, también todos los fracasos son oportunidades de hacerlo otra vez mejor y mejor, y creo que estamos llenos de historias, de proyectos buenos y malos, ¿no? Y también... El concurso del pabellón que decías de Milán es un... Sí, hemos tenido como muchos fracasos y vamos mejorando como este método, ¿no? Para hacer las cosas mejor. Porque hay veces que simplemente no le damos, ¿no? Hay veces que por más que lo trabajamos, no le damos al clavo, y al final simplemente, o sea, en un caso de un pabellón, como que nunca tomamos el camino correcto, ¿no? Y al final, pues un día antes de la entrega llegó Javier y nos dijo, creo que le falta un poquito de identidad porque el pabellón debe ser de México y no sé qué, le pusimos como unas faldas de lona y lo maquillamos así como... Y acabó siendo como una muñequita china ahí que no tenía nada que ver, ¿no? Con México, nada más le pusimos la letra de ahí como de México y gente comiendo tacos afuera. Pero pues sí nos dejó algo, ¿no? Siempre se queda como la experiencia del fracaso, y creo que también hay que saber, lo de las batallas es súper importante, como cuándo ceder ante algo y cuándo de verdad no debes de dejarlo pasar y defender, ¿no? Hola, Humberto, de siempre estar como en ese training. Yo tengo muy presente un recuerdo de cuando hicieron el concurso del MUTEC, o ¿cómo se llamaba al final? Y al otro día, todo el mundo desvelado, creo que estaban, y llegó Javier con Félix, y empezaron a ver las láminas, ¿no? Eran como el trabajo ahí de las 30 personas,
Pero, ¿sabes? Al final creo que tal cual no creo que sean fracasos, son como, pues sí, ejercicios. Y así son los concursos, ¿no? Son casi volados que echas y algunas veces pega, a veces no. Pero pues más bien creo que el hecho de estar haciendo ese ejercicio es como donde gana la oficina. Y para todos. He hecho varias historias reales, ¿no? Que podrían ser películas de terror algunas. Una que siempre cargo. Cuando decías lo del levantamiento, Pancho, que el levantamiento estaba mal, compramos con la promotora un terreno en la calle de Tres Picos y La Martine, y el terreno tenía unas ciertas medidas, y se podía hacer un proyecto de 5 departamentos, quedaba muy bien ese programa. El terreno tenía una restricción de 3 metros en un pancupé, o sea que realmente era un terreno que tenía muy poco fondo y mucho frente, ¿no? Con lo cual podíamos vivir totalmente hacia el exterior, todas las viviendas y demás. Compramos ese terreno. El día que vamos a empezar a construir, resulta que el terreno tiene 2,5 metros menos de fondo. Y 2,5 metros menos de fondo mataban el proyecto. Estamos hablando de, no sé, hace 7 años, ¿no? Una cosa así. ¿Más? Como 10 años. Y en ese momento, además, en mi vida personal, mi hermano había tenido un accidente muy fuerte y él había acabado de comprar este terreno y todavía no regresaba porque estaba realmente mal. Y mi cabeza no dio para mucho y como que agarramos el proyecto y lo comprimimos y lo metimos y dijimos, van los 5 departamentos, ¿no? Un problema menos de la cantidad de cosas que yo tenía en ese momento. Nos arrancamos a construir ese edificio con toda honestidad, habiendo cometido un error gravísimo, y nos fuimos dando cuenta en el camino de que ya ese proceso de meter este proyecto en ese terreno ya empezaba a producir muchos problemas con el estacionamiento, con las viviendas, con la estructura. De pronto teníamos que eliminar columnas casi, y de pronto cuando estamos a medio camino nos vamos dando cuenta que realmente a ese proyecto no le funcionaban 5 viviendas, necesitamos hacer 4. Ya habíamos vendido las 5. Y la gente llegaba y todo estaba comprimido, compartimentado, era un desastre, iba a ser un fracaso total. Afortunadamente, y eso es algo que es un poco entrar en esa zona de riesgo, había 2 opciones. Una opción era ni modo, así les entrego el edificio y se acabó. Y ni modo, pues fracasé y siempre dirán que este proyecto es un desastre, ¿no? Esa era una opción. Y la otra opción era encontrar a otros 4 pavos o inocentes a quién venderles este proyecto otra vez, y entonces comprarle a los 5 su parte, venderle a los 4 la otra, hacer esa transacción como para renivelar el proyecto, pedir dinero prestado para poder hacer esa mágica enmienda, digamos, y volverlo a hacer. Y volverlo a hacer quería decir, pues ya estaba la estructura terminada, no estaban las fachadas todavía, creo. Sí estaban las fachadas. Hay algunas fotos todavía con las fachadas puestas. Y ese fue el segundo camino, y era el camino de mayor riesgo y a lo mejor el que no teníamos que haber hecho, pero pues yo en ese momento como que otra decisión y dije, esto es lo que hay que hacer. Y un poco nos amarramos todos a la decisión, y ahí está el edificio, lo pueden ver en la esquina de La Martine y Tres Picos. Es un buen edificio, o sea, obviamente ya no pudo probablemente ser lo que debió haber sido si lo hubiéramos arrancado así, pero al final para mí era muy importante que no dejáramos un edificio de esa manera allá a la deriva, porque mientras uno puede de pronto incluso soñar en hacer una enmienda de ese tamaño, yo creo que hay que hacerla, y creo que hay que pensar en esta como gran visión de que lo que hacemos es de lo que vivimos y que lo vamos a seguir haciendo durante muchos años, y entonces no queremos que nuestros clientes empiecen a decir que no nos importa nada, ¿no?
Y bueno, pues así fue. Y sin duda es un fracaso, pero al mismo tiempo pues es esa oportunidad, ¿no? Cada vez que paso por esa esquina me acuerdo de lo que fue, o sea, pudimos haber quebrado en esa operación. Y digo, no sé si a ti se te ocurra otro fracaso, pero sí estuvimos a un paso de renunciar, ¿no? Como esperando que nos corrieran, que a lo mejor decíamos que nos corran, ¿no? Pero tratamos de convencer al cliente de que lo que tenía que hacer era más bien hacer bien las cosas y volver a divertirse con la obra. Yo le eché un rollo como de 2 horas tratando de decirle que era increíble hacer una casa y demás. Y en un momento dado, mi segundo plan en mi cabeza era renunciar si no lograba yo convencerlo de que lo hiciéramos bien, ¿no? Y en un momento me di cuenta que realmente él no tiene ese interés. Y entonces lo que él necesita es que le ayudemos a acabarla, ¿no? A su manera. Y entonces a lo mejor ahí como que dices, me voy por aquí. Yo como mi trabajo, digamos, de servicio, que la arquitectura es una disciplina de servicio, pues le voy a ayudar a acabar esta casa. No voy a salir corriendo, ni tampoco me va a tener que correr. Y voy a tener que comerme varias cucharadas de una sopa que no me gusta nada, voltear para el otro lado en algunas ocasiones. Y ahí la estamos acabando esa casa, ¿no? Y esperamos que se pueda acabar en el 2014. Benjamín está por aquí, por cierto. No, creo que se fue antes. Se escapó antes. Benjamín es un arquitecto que se está titulando aquí en la UNAM y que tiene que ver con eso. El caso es que, bueno, pues a veces es cargar con eso, porque al final yo creo que sí, algo tiene México, es que la gente joven puede agarrar trabajo y la sociedad confía en que lo puede ejecutar esa juventud. Así empecé yo. En otros países uno siendo joven no puede hacer nada. Hay tantos obstáculos, tantas trabas, tantos temas de demandas y demás, que uno como joven no se puede aventar a construir un edificio, ni siquiera una casa, a veces ni siquiera una remodelación. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa confianza que de pronto nos tienen, en la que uno puede crecer muy rápidamente, también puede decrecer muy rápidamente, ¿no? Te caes en 5 minutos, te caes, ¿no? Entonces, cuidar mucho eso, ¿no? A lo mejor los fracasos te llevan a eso, a tratar de evitar fracasar en ese sentido y bueno, seguir haciendo lo que tú haces como un profesional, ¿no? ¿Cómo puedo asegurar que va a tener un uso satisfactorio o ¿riesgoso, asertivo? dijiste? Ajá, si alguna vez no se corre un riesgo proyectando. Bueno, ahora cambiaría la frase no de riesgo por el reto, ¿no? Todo implica un reto. Todo implica que cuando tomas el reto estás tomando los riesgos que va a conllevar, ¿no? No hay uno que no lo tenga, por muy pequeño, por muy grande que sea. No hay uno que no tenga un riesgo, un reto, pero también no hay uno que no tenga anhelos, que no tenga deseos, que no tenga posibilidades de fracasar. Seguramente alguno de nuestros proyectos fracasó en el tiempo, ¿no? Porque lo que más deseamos cuando hablamos de estas materialidades que envejecen bien, es que quisiéramos que les suceda eso, pero de repente a lo mejor no están envejeciendo como pensamos, ¿no? Eso sí sería un fracaso, pero esta ciudad crea esos fracasos, ¿no? Nosotros transformamos, pero a lo mejor lo vemos como fracaso, pero a lo mejor allá adentro el que hizo eso es feliz, ¿no? Entonces, en el fondo, el fracaso es eso, ¿no? La posibilidad de volverlo a intentar, ¿no? Y de que logremos lo que estamos pensando y que tomemos todos los riesgos. Sabemos que puede fracasar, claro, ¿no? Pero todos tienen eso. Sí, yo no me acuerdo de ninguno que no haya tenido. Hay unos con menos riesgo, ¿no? Hoy para nosotros a lo mejor hacer vivienda en ciertas zonas donde hemos hecho vivienda no lo vemos tan arriesgado, aunque lo es, porque hay tantos imponderables, ¿no? Tú lo has vivido. Hoy tenemos yo creo que el proyecto de Torre Insurgentes para mí durante muchos años fue el proyecto en el que más riesgo tomamos en la oficina, ¿no? Y a veces soñaba con que no lo íbamos a terminar,
porque en medio nos agarró la crisis del 2008, nos quitaron el inversionista, no había créditos puente, ¿quién nos iba a comprar ese edificio, no? Y luego la obra costó mucho más de lo que tenía que costar. Y bueno, pues verlo terminado para mí a veces siempre es como una sorpresa, ¿no? Y nos pasa, creo que continuamente con muchos proyectos. El Carlota del que habló Laura, pues el Carlota todavía sigue en riesgo, ¿no? Aunque ya lo vamos a ir a visitar y pues podría abrir la puerta casi no sé, en febrero, pero todavía lo vemos como un proyecto con riesgo, ¿no? Ahora sí. No, es que yo no quería hablar porque no he estado, o sea, no había podido venir, y hoy dije, bueno, por lo menos paso a saludar a Javier, ahorita que acabe, y no pensaba hablar, pero ahorita que te oí, creo que, digo, dan ganas de hablar y de contar algunas cosas. Javier no fue mi alumno, por eso salió tan buen arquitecto. No tuve la suerte. Pero, bueno, yo conocí a Javier cuando ganó el concurso de las Sajaracas, de la Casa de las Sajaracas. No sé si lo mostraste en algún momento o no. Sí. Y lo conocí porque lo publicamos en Bitácora 3, en el número 3 de Bitácora. Y entonces fue cuando hablé con Javier y tal. Y yo en la introducción de ese artículo escribí, yo tengo un hermano ceramista y él me había contado esta tradición japonesa, bueno, los grandes ceramistas son japoneses, pero a un ceramista no lo empiezan a considerar ni medianamente bueno hasta que no es ceramista de tercera generación. Entonces yo dije que Javier era un arquitecto, bueno, además, ¿qué edad tenías? Que era 99, ¿no? Tenía 15 años menos, 30. Bueno, ya estabas viejo, entonces no eras tan joven. 29, no, 30 tenía 30. No, lo que te quiero decir es que o sea, yo te iba a preguntar eso, tú eres arquitecto de tercera generación, Félix Sánchez Bailón, Félix Sánchez, ¿cómo se llama? Aguilar, y Javier Sánchez Corral. Arquitecto, ¿tiene algo que ver eso en tu obra? O sea, de alguna manera Mijares le dice como esta sabiduría heredada, casi, ¿no? Te criaste en eso. ¿Conociste a tu abuelo, el que trabajó aquí en la Facultad de Ciencias? No, mi abuelo murió una semana antes de que yo naciera. Sí, se murió joven. Y mi padre siempre dice eso, ¿no? Que a él le ha tocado lo que a su papá no le tocó. O sea, mi padre, pues incluso hace este edificio aquí en CU y ya mi abuelo ya no está, ¿no? Como que nunca, no pudieron compartir este vínculo profesional ya, digamos, de arquitecto a arquitecto, ¿no? Yo no sé si eso lo comentaste y si el auditorio lo sabe, o sea que padre e hijo son casi vecinos, ¿no? Félix Sánchez Bailón con Raúl Cacho hace la Torre de Ciencias, sí, bueno, la Facultad de Ciencias, y luego la Torre de Ingeniería que la hacen los Sánchez arquitectos, ¿no? Sí, en la primera sesión de la cátedra fue una sesión sobre todo de eso, de hablar de la familia, de hablar de los amigos, de generación, de los maestros, por supuesto. De Humberto hemos hablado mucho. Y sí, sin duda ha influido en mi vida. Pues es algo que uno, como dice mi papá, lo vas mamando, ¿no? Mi padre tiene muchas frases célebres, que algunas no las puedo decir porque son igual que las diga él la semana que entra. La semana que entra vamos a hacer un panel bien interesante, Dino, que estaría bueno que nos acompañes otra vez. Estaremos, sí. En el que justo estoy invitando a algunos compañeros de generación con los que tuve que ver cuando yo estudiaba arquitectura, aunque no necesariamente son de la Ibero todos, ¿no? De la UNAM, perdón. No nos asustes. Estaba yo pensando en el único que no es de la UNAM, me equivoqué. Pero estábamos aquí en la UNAM, Sebastián Mariscal y yo. A Sebastián lo conoces. Sí. Éramos súper amigos. Él se fue después a vivir a Estados Unidos. Y a mí me tocó conocer a Mauricio Rocha, él terminando y yo en tercer año de la carrera. Entonces vamos a hacer un panel en el que vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Y cómo hemos ido construyendo nuestra práctica, pues sí, a lo largo de estos
pues, por ahí 20 años, ¿no? Qué bueno. Oye, Javier, y ya nada más completando la pregunta, ¿sería un fracaso esto de las ajaracas por no haberlo podido construir? No sé si les contaste un poco la historia o no, pero... Sí, mira, yo creo que ese proyecto cuando hablamos hace tiempo de los concursos, en alguna de las sesiones, ese fue un concurso en el que me metí personalmente de cabeza, así como se metieron ustedes dos en Soriano, con Nico Vázquez lo trabajé. Nuestra oficina era una oficina de 8 personas y era el primer concurso nacional que se convocaba y al que podíamos entrar. Yo de hecho no había ido a recoger mi título a la SEP, aunque ya lo tenía, y mi padre tuvo que prestarme su título para poderme inscribir. Entonces de hecho cuando gano el concurso lo gana él en realidad, ¿no? Como con su nombre, ¿no? Él también mete una propuesta. Y luego le digo, bueno, pues ¿por qué no o sea, métete y de alguna manera colaboremos, ¿no? Para mí, de pronto ver que no se ha hecho nada en ese terreno, pues un poco me da como un aliciente a pensar que algún día será algo. Sí, es que se han hecho tantas versiones. Yo de la versión de Enrique Norten, que de pronto un día, y justo en la Bienal de Venecia del 2006, Norten presenta una caja de vidrio en esa esquina, ¿no? Y era creo que el museo, no sé de qué cosa, y lo presenta en Venecia, un proyecto que, pues muy al Enrique Norten, ¿no? Entonces, yo no veo un edificio de vidrio en ese lugar, eso sí creo que no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Y creo que lo que yo conservo de ese concurso es pues, un poco el haberlo ganado, el haber sentido eso que siente uno cuando uno gana un concurso de ese tamaño. Esa amistad que hice con Ernesto Betancourt, que nos conectó, porque él recién ganaba el del Zócalo, que Ernesto sigue siendo un gran amigo mío. Y es el motor para pues, aventarte al siguiente y al siguiente y perder y perder y perder y de pronto ganar uno. Pero me parece que algo que es bien importante es cuando uno ve lo que presentó, que está en la exposición. En la exposición está incluso el recorte del periódico Reforma, en el que de alguna manera López Obrador tumba el proyecto, ¿no? Él se encarga de ponerle la cruz de que se va ese proyecto a morir, ¿no? Y yo veo ese proyecto y lo veo a distancia 15 años después y pienso que yo volvería a hacer lo mismo. A lo mejor no exactamente lo mismo, pero esta idea del corte, de generar un acceso al Museo del Templo Mayor a través de ese predio, de generar una componente muy pública y eso creo que es lo que cargas, ¿no? En esa maleta que he hablado que cargas cosas, Ajaracas es sin duda una de esas cosas que cargo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Gracias. Primero quiero felicitar a Javier porque se animó a trabajar con gente joven y que de verdad tienen un lugar como profesionistas más allá del dibujante explotado. La verdad lo felicito mucho porque también pues están generando una práctica a tu staff más así que estamos viendo la práctica tuya, pero a la vez ellos están generando la suya. Y precisamente tengo 2 preguntas para todo tu staff, porque pues precisamente son gente joven y hoy está muy de moda el término millennials, gente joven con bastante aptitud y muchas capacidades que se dice solo piensan en ellos mismos, pero yo en tu staff veo que tienen compromiso y lo veo por los años que tiene cada uno de ellos. No son gente que esté emigrando. Entonces yo quiero preguntarles a ellos ¿qué genera este compromiso contigo, con tu despacho? Y la otra pregunta es si tu despacho responde a las expectativas de ellos como profesionistas. Está bueno. Jóvenes. Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Quién le llama a entrar ese toro? ¿El más joven? No, pues creo que más que lo que Javier nos da es lo que compartimos, ¿no?
que es siempre esa búsqueda en todos los sentidos, la arquitectónica, ¿no? Decían hace rato, decía Santiago que nunca hay una fórmula para hacer los concursos. Pues que no hay ninguna fórmula para hacer nada, ¿no? Es que siempre creo que es como el hecho de estar como buscando y repensando el espacio. Creo que eso es lo que compartimos todos. Y a la otra pregunta, sí es una oficina que sí ofrece bastantes cosas. Desde el espacio, ¿no? Que tenemos un nivel para nosotros ahí para trabajar, mesas de trabajo y todo. Y sí es como un lugar donde, sobre todo, puedes aprender bastante. Creo que es un despacho que te hace ponerte en constante reto contigo mismo, ¿no? Porque no es como todos los despachos que siempre sigues el diseño de alguien, o sea, te dejan explorar, te dejan diseñar, y eso es un reto entre nosotros, o sea, no... Es muchísima responsabilidad, y la responsabilidad la tomas porque te la dan y la adquieres totalmente. Y cuando tienes completamente el diseño contigo y lo discutes con Javier y con Aisha y con todos y te dan la libertad de diseñar, solito agarras el compromiso, ¿no? Y sabes que es un proyecto que no nada más es de Javier, es de Javier, es de nosotros, es de Aisha, es de la oficina, y no lo ves como... Pues sí, va a salir con el nombre de Javier porque estamos bajo su nombre, pero es de todos, porque todos le meten mano, todos le meten diseño, todos le meten amor, y el compromiso se agarra solito, ¿no? Por la responsabilidad. Sí, también en cuanto a ponerte como el papel de la oficina, sí te lo pones porque me acuerdo cuando yo llegué a la oficina con experiencia tal cual como de dibujante de un arquitecto, llegué y me dijeron, este es un proyecto nuevo, son 8,000 metros cuadrados, tienes que hacer que el LIMBA lo acepte, y la presentación es en 2 semanas. Entonces, tal cual, que te den la libertad de poder diseñar y que crean en ti a partir de un portafolio, a partir de cualquier recomendación, pues también está padre porque además creces, o sea, a nivel profesional de una forma impresionante desde que entras. O sea, no es como que tardes 3 años a empezar a proyectar algo, sino como que desde que llegas te dan la libertad de hacer algo que, como dice Lau, que al final lo ves como tuyo. O sea, que tal vez no es tu nombre, pero Javier también lo ha dicho. Me gusta que cuando presentan un proyecto que hasta dicen, en este proyecto lo que hice fue esto y esto y esto. O sea, tal cual que también pones el yo en el proyecto y aprendes a quererlo, y de la misma forma, pues generas algo bueno porque sabes que también es tuyo y no nada más del nombre de una oficina. Bueno, yo diría también que, bueno, me gusta retomar la parte como de que somos de la misma escuela, ¿no? Y creo que Despacho de Javier ya tiene una historia, y queramos o no pertenecemos a un tipo y a un estilo de arquitectura que se lleva haciendo por mucho tiempo, ¿no? Y aunque se nos ha permitido experimentar con nuevas formas, estilos y lo que sea, creo que hay que vernos a nosotros mismos como parte de algo que lleva sucediendo como un tiempo y que somos parte de la misma escuela, ¿no? Y aprender de nosotros mismos, ¿no? De los mismos proyectos que han estado en el despacho mucho tiempo, como esta exploración en la vivienda, como... O sea, yo cuando pienso en la oficina veo como estos espacios de vivienda muy, muy bien logrados, ¿no? Con circulaciones diferentes, medios niveles, dobles alturas, y creo que pues todos somos parte de eso, y también hay que reconocer y familiarizarnos con la escuela de la que estamos formando parte, ¿no? Y eso solito te da como un compromiso a seguir siendo parte de eso y como a trascender como parte de la historia de esta oficina, de este movimiento. Y bueno, pues hay buenos tiempos también y luego malos tiempos. Y creo que hay que sacarle provecho a todo, ¿no? No, es que me quedé pensando en el fracaso. Y quiero replantear la respuesta. Es que no existe el fracaso, no existe el éxito, ¿no? Eso es lo que hay que quitarnos de la cabeza, ¿no? Y en realidad, esto que acaban de decir los compañeros es eso, somos una comunidad donde todos
pertenecemos a eso, y cuando tiene logros es de todos, y cuando los compartimos de un tiempo para acá, yo siento eso en esta oficina, o sea, una comunidad. A todos o a cualquiera nos pueden invitar, y invitar puede ser nada más tomar tu opinión, pero perteneces a eso, ¿no? Y no es éxito así como financiero o esas cosas que tenemos metidas en el éxito de ganar, que ser los mejores, ¿no? Es más bien un compromiso con nosotros mismos, con una comunidad que es un equipo, ¿no? Que nos queremos mucho y que aportamos eso, y nuestro compromiso con la sociedad, ¿no? De hacer bien nuestro trabajo, por muy pequeño que sea en esta oficina, al nivel que estés en esta oficina. No, yo creo que igual el tema que hablan siempre como de la libertad y de como de que no hay alguien que tienes la posibilidad de proponer nuevas cosas, y de que no hay, o sea, lo que dicen, ¿no? Que no hay una regla o una fórmula, y también como lo que dice Pancho, ¿no? Como esta cuestión de que todo el tiempo estás aprendiendo, ¿no? Que de repente vas a ver un proyecto o estás ahí en la oficina y ves un material y ya lo estás tocando y ni siquiera sabes de qué proyecto es. Entonces todo el tiempo es como esta idea o esta manera de estar como explorando. Bueno, yo considero que JSA es como, lo describe como una familia, como realmente debería funcionar una familia, donde hay un jefe de familia y donde hay su mano derecha que siempre lo apoya, que en este caso el jefe de familia lo veo a Javier, ¿no? La mano derecha veo a los socios, que siempre están como en comunicación con él, en qué es lo que pasa, qué es lo que se necesita, y como todos los hijos, ¿no? Que le dan fuerza a esta gran familia. Somos como, creo que hay mucha unión en el despacho, un éxito es para todos, un fracaso es para todos, una lucha es para todos, ¿no? Y para lograr solo una cosa, ¿no? Entonces, creo que eso es lo padre de JSA, como todos han dicho, la libertad que nos dan en todas y cada una de las áreas, porque Maquetas tiene su libertad, Renders también, y Taller, ¿no? Taller también lo tiene. Y al final de cuentas, como digo, todos unimos fuerzas para salir adelante juntos, ¿no? O sea, yo considero así una familia, ¿no? Yo los considero así, como mi familia. Bueno, es un poquito más de lo mismo. Yo creo que el éxito del taller, éxito, como decía Pancho, no significa dinero, ganar concursos, sino el éxito yo creo que es estar contento con lo que uno hace. Yo creo que una de las claves para que la oficina sea lo que ahorita acaba de decir Ana es eso. Yo creo que a todos en el área en el que nos toca estar nos gusta nuestro trabajo y lo disfrutamos, y por eso nos ponemos la camiseta, y por eso el día que hay que amanecernos, que hay que estar un sábado o un domingo, a pesar de que tenemos pues una vida y cosas que hacer, no nos pesa, o sea, porque de verdad el despacho es un lugar bastante agradable. Yo llevo bastantes años ahí y se me ha hecho rapidísimo. A veces me dicen, ¿cómo aguantas tanto en una oficina? Pues que se me ha hecho fácil, porque es un lugar muy agradable, no es como, no hay burocracias, es todo muy flexible, hay libertad. Y lo más bonito para mí del taller es que tiene una inercia propia. O sea, Javier es alguien que no está mucho físicamente, presencialmente en la oficina, y aunque no sea así, el despacho se mueve en una inercia, y es gracias a él, porque pues él es el eje rector. Una cosa que siempre me gusta decir de Edith, que en aquel concurso que un día llegó y me dijo que ya no quería hacer maquetas, ¿te acuerdas? Y dije, caray, ¿y ahora cómo le vamos a hacer, no? O sea, va a ser imposible. Pero dije, bueno, pues, ¿qué quieres hacer? Y me dijo, pues me gustaría pasarme al lado de los proyectos. Con todo el dolor de mi corazón le dije, pues que adelante, ¿no?
y sí, estábamos convocados a un concurso y llegamos con la entrega, con una maqueta mal hecha, que no se terminó, y ella lo vio y no sé si al día siguiente o una semana después o ahí mismo, y me dijo, ¿sabes qué, Javier? Ya lo estuve pensando, yo me encargo de las maquetas. ¿No? Y sí, pues, para nosotros el área de maquetas es nuestra sangre, ¿no? O sea, todo tiene que pasar por ahí, y de alguna manera es como el área que, digo, Pancho también integra todo el grupo, pero las áreas en donde se integra el grupo, pues renders, maquetas y Pancho, y bueno, pues eso creo que es fundamental para el funcionamiento de la oficina. Hace rato hicimos un conteo rápido de maquetas, Edith y yo, y sacamos un promedio. Salieron 18 maquetas en medio año, que esto nos da 3 maquetas al mes, 36 maquetas al año, y Edith, que lleva 9 años, lleva 324 maquetas realizadas. Yo 259, ahí lo voy siguiendo el paso, ¿no? Es como muy curioso, maquetas de todo, o sea, tomamos maquetas de estudio, de las que duran medio día, de las que duran un día, de las que duran 3 días, sacamos el promedio ahí. Bueno, mi pregunta es para Javier y espero que sea, bueno, corta también, porque sé que tenemos poco tiempo. En esta cátedra lo que vimos, bueno, en la del día de hoy, fue la diversidad del trabajo. Creo que es por esa misma diversidad del talento joven, el trabajo joven, lo que estábamos viendo, ideas, etcétera, es el éxito de tu oficina. Mi pregunta es la siguiente: ¿en qué momento, qué factor fue decisivo para decidir trabajar así? ¿Siempre pensaste trabajar así? ¿Surgió digamos, en la vida profesional de arquitecto decir, necesito trabajar así para cumplir las necesidades actuales? Y aparte de esa pregunta es, ¿qué consejos nos darías a nosotros como arquitectos más jóvenes pensando en unos 50 años adelante, con lo que tú viviste? ¿Qué nos podrías decir? ¿50 dijiste? No, bueno. Ya. Imagino que vas a trabajar otros 20 años, entonces ya estaríamos nosotros pensando en ese mercado. Mira, yo cuando me invitaron a la cátedra, que además Celia me presionaba con el texto, ¿no? No sé cuántas veces me llamaste, pero varias. Yo sabía de lo que quería hablar, pero necesitaba concentrarme a escribirlo, ¿no? Y lo primero que escribí es esto, que construir una práctica es un proceso incierto. Y es algo que lo pienso todos los días. Yo empecé, pues, como conectando con la pregunta de Dino, pues empecé por mi cuenta por muchas razones. Ya les platiqué en esa primera sesión por qué acabé un poco también como promotor y demás. Pero yo, sin duda, un eje, digamos, de otra oficina que yo conocí fue la de mi papá. A mí me tocó ver cómo trabajaba esa oficina y qué éxitos tenía y cuáles eran los retos y por dónde... o sea, como que el discurso de esa oficina para mí era tan claro que ese mismo discurso lo comparto, ¿no? Y bueno, sin embargo, yo empecé como promotor y hoy a lo mejor, pues no sé, hacemos la mitad de nuestro trabajo tiene que ver con la promoción, aunque no sea para nosotros, y la otra mitad tiene que ver con, pues, lo que vieron hoy, ¿no? Con una diversidad. Y he pasado por épocas en donde no había un jefe de taller, he pasado por épocas en donde había 2 jefes de taller, y llegué a una decisión, pues hace, ¿cuántos años, Aisha? Por ahí, entre 4 y 5, de que para mí era importante tener unos socios, que son estos brazos derechos de los que hablaba, o izquierdos, me gustaría más, de los que hablaba Ana, ¿no? Que ya los conocieron a todos, han pasado por aquí, menos a Soler, que será parte de la mesa redonda del próximo miércoles. Y creo que juntos, en cada etapa de la oficina, hemos hecho lo mejor que hemos podido para construirla. Y la hemos rehecho y la hemos como reinventado cada vez. Cuando Pancho llega es porque justamente decimos, necesitamos aprender a construir, no puede ser que sigamos cometiendo errores. ¿Y dónde están las canas?
que nos hacen falta, que pues él ni pelo tiene, pero si tuviera tendría muchas canas, ¿no? Y Pancho se integra a la oficina para ayudarnos en esta parte de profesionalizarnos, que en este crecimiento que habíamos tenido de pronto, y cuando Pancho llega a la oficina no sabíamos hacer proyectos. Digo, lo decías ayer, ¿no? A lo mejor todavía no sabemos, pero no, dijo, pero vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, eso como que nos ha quedado claro, y hay cosas que han sido clarísimas. Lo de las maquetas siempre ha sido clarísimo. La promoción pues ha sido la gasolina de la oficina, ¿no? Y creo que hoy tenemos una cierta estabilidad que está soportada, pues sí, en el equipo, obviamente, en este equipo de, no sé, 50 y, no sé ni cuántas personas, pero por ahí, como entre 50 y 60. Digo, simplemente un administrador llegó a la oficina hace 3 años, ¿no? Hace 7 años no sabíamos ni en qué se nos iba el dinero. Y todo el tiempo estábamos sin dinero. Y no había manera de pagar las quincenas. Y todo eso, de pronto un día dijimos, necesitamos un software para poder contabilizar cuántas horas se van en cada proyecto, porque hay proyectos interminables, ¿no? Entonces ese software creo que lo mandamos a hacer, sí, hace como 6 años, pero luego cómo lo administras, y pasaron varios administradores hasta que hoy tenemos, no es nada más David el administrador, pero es el equipo el que de alguna manera se ha profesionalizado, ¿no? Entonces hemos logrado llegar hasta donde estamos. Y ahora el reto, y a lo mejor la segunda parte de tu pregunta es, ¿qué sigue, no? Y yo a veces pienso que sigue como hacer menos cosas, sigue a lo mejor poder decir esto no y esto sí, pero eso es parte de un proceso también de incertidumbre en el que a veces no puedes decir que no porque no sabes si lo que estás haciendo sí se va a hacer, y entonces cómo vas a soportar esta gran oficina, ¿no? Entonces nos encantaría decir, ya con los concursos que ganamos y con no sé, 6, 7 proyectos que realmente son los que más nos entusiasman ahorita, y no hacemos nada más, pero cómo subsistimos, ¿no? Entonces siempre hay un poco, te diría, esta dualidad, esta contradicción que vivimos, y que me imagino que la viven estos colegas que hablarán el miércoles que entra, y que creo que uno tiene que lidiar con esa contradicción y tomar una decisión radical como la de Sebastián Mariscal, por lo cual lo admiro, de haberse ido primero a unos lugares muy extraños, pero ahora está en Estados Unidos, pero no por haberse ido lo admiro, sino por haberse ido a un paquete de, creo que son 5 o 6 personas, ¿no? Y digo, caray, qué valor, ¿no? ¿Cómo le hacen, no? Pero también nos admiro a nosotros, ¿no? Entonces, y esto es lo que somos, no somos lo otro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que nuestros trabajos sean de la calidad que queremos, independientemente de que la oficina tenga 50 personas? Y ese creo que es el reto, ¿no? El que vivimos, o cuando menos es el que más pienso que ese es como el sueño, ¿no? Llegar a la obra de Juan de la Barrera y ver que efectivamente se construyó la obra como la pensaste, ¿no? Como la pensamos todos. Porque nos le quedaríamos viendo así como, ¿será que debe estar en otra oficina o qué, no? Entonces sabemos lo que no queremos hacer. A lo mejor eso es creo que lo más importante. Muy bien, y nos vemos el siguiente miércoles en grande, ¿no? Para celebrar el cierre de la cátedra. Muchas gracias.